Le damos la palabra ahora al senador Pablo Meyeres. Muchas gracias, presidenta. Saludamos a las autoridades nacionales, a las autoridades del Partido Nacional, particularmente a los familiares de Wilson. Recordar a Wilson es recordar a uno de los políticos más grandes de nuestro país, sin duda uno de los políticos más importantes del siglo XX. Una personalidad magnética, avasallante, multifacética. Un político potente, lleno de fuerza interior, capaz de generar pasiones que se han prolongado largamente en el tiempo, mucho más allá de su época. Todavía hoy, 30 años después de su muerte, vemos a miles de militantes de su partido vibrar con su recuerdo o con su imagen proyectada en el presente a través de las diferentes formas de recreación de su vida, de su trayectoria, de sus palabras. Su figura es tan relevante y su trayectoria tan impactante que en un sistema bipartidista como era rotundamente el sistema de partidos uruguayo en la época en que Wilson actuó, su presencia y su propuesta determinaron un hecho histórico muy difícil de que ocurra en cualquier sistema bipartidista. La aparición del liderazgo de Wilson en el escenario político generó un cambio de posicionamiento en el eje izquierda-derecha entre los dos partidos históricos. Wilson posicionó al Partido Nacional como un partido ubicado a la izquierda de su rival de todas las horas, por primera vez desde que se instaló el bipartidismo moderno en nuestro país. Un cambio de posicionamiento que solo es comparable con el ocurrido con la aparición de Franklin Roosevelt en el Partido Demócrata de Estados Unidos. Nada menos. Es que Wilson era siempre impactante. Su propuesta fue una propuesta moderna, de cambios, en tiempos muy graves, oscuros, conflictivos y difíciles. Seguramente se puede hablar horas sobre la trayectoria, las ideas y la significación de Wilson Ferreira en la vida política nacional. Nosotros elegimos destacar 4 facetas muy relevantes de su trayectoria. Wilson fue un político con vocación de estadista. Concibió al gobierno como una actividad que debía estar fundada en estudios, diagnósticos y propuestas. Pero también Wilson fue un político superlativo en el ejercicio del control desde la oposición, cuestionando, censurando, denunciando a quienes ejercían el poder, generó una aureola todavía hoy recordada por sus intervenciones parlamentarias. Wilson fue también un político que sacrificó todo por la defensa de la democracia. Fue un político comprometido radicalmente con el valor de la democracia. Y fue, además, un político que reivindicó y ejerció luego el valor de la gobernabilidad, dando el apoyo necesario para la estabilidad y consolidación democrática. En definitiva, fue un líder con capacidad de gobierno, insuperable a la vez en su labor de oposición y contralor del ejercicio del gobierno, radicalmente democrático e impulsor incondicional de la gobernabilidad. Efectivamente, el ascenso de Wilson en la consideración ciudadana estuvo de la mano de su gestión en el Ministerio de Ganadería y Agricultura durante el segundo gobierno nacionalista. Participó activamente en el esfuerzo de diagnóstico y planificación de las políticas públicas en el marco de la famosa CIDE, junto a figuras también jóvenes en aquel momento como Enrique Iglesias y Danilo Astori. Wilson Ferreira, desde su cargo ministerial, aprovechó a fondo el esfuerzo de la CIDE. Entendió lo que allí se construía y estudiaba, tomando sus insumos para elaborar 7 proyectos de reformas estructurales del sector agropecuario. Esos proyectos eran de avanzada, fundados en los estudios mencionados y en la búsqueda afanosa de retomar el proceso de crecimiento económico, enfrentando la grave crisis de estancamiento del sector productivo del país. Fue entonces un gobernante moderno, capaz de mirar con un contenido estratégico
y buscando respuestas realistas para revertir la grave crisis que nos aquejaba. Bajo su administración se creó la OPIPA, se impulsó la creación del Secretariado Uruguayo de la Lana y se apoyó decididamente experiencias de desarrollo productivo y de investigación como la estanzuela. Pero también, señora presidenta, se destacó en el ejercicio de la función legislativa desde la oposición. En efecto, sus famosas interpelaciones a diferentes ministros de la época pusieron en evidencia su gran brillantez y su enorme inteligencia para provocar las sucesivas renuncias de aquellos ministros que caían bajo sus ilevantables cuestionamientos. Wilson era un político convencido de sus ideas y con un gran celo por la transparencia y la ética en la función pública. Sabía muy bien que su papel como senador de la oposición consistía en controlar y no tolerar irregularidades en el ejercicio del gobierno. Esa gestión, esa fuerza incontenible, terminó de consolidarlo como el gran líder que en las elecciones del 71 fue el candidato más votado del país. Pero fue también un radical defensor y luchador por la democracia. Todos recordamos su emocionante discurso de la noche del 26 al 27 de junio, cuando los militares estaban a punto de ocupar el Parlamento. Esa noche oscura fue el escenario de numerosos discursos de reivindicación democrática, entre ellos el de Wilson, que finalizó con la famosa frase que exaltaba el orgullo de pertenecer a su partido y que sigue resonando hoy en estos muros. Decía Wilson: me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la menor duda, el vengador de la República. Y cerró su intervención vivando el nombre de su partido. Y vaya si cumplió en lo que a él le cupo con esa enérgica advertencia. Fue uno de los más duros opositores, luchando primero desde Buenos Aires junto a sus queridos amigos Selmar y el Toba. Es más, como se sabe, zafó apenas del horrendo final que sufrieron sus amigos gracias a la advertencia valiente de Matilde. Y desde Europa no tuvo pausa ni descanso en la lucha por recuperar la democracia en nuestro país. Su prédica, su discurso, su peregrinar para promover la solidaridad con el pueblo uruguayo y los cuestionamientos a la dictadura fueron su desvelo permanente. Actuó con total generosidad acompañando a tantos uruguayos en el exilio y vivió con dolor la distancia con respecto a su tierra. Trabajó incansablemente para tirar abajo la dictadura y recuperar la democracia. Se convirtió en uno de los mayores enemigos de la dictadura militar, particularmente por su capacidad de golpear duro sobre ese oprobioso régimen. Fue entonces también un radical defensor de la democracia. Pero fue a la vez, una vez recuperada la democracia, un ejemplo de promoción de la gobernabilidad, sin cálculos cortos, sin revanchas ni rencores. Fue un factor sustancial de la afirmación y la consolidación democrática. Como líder del mayor partido de la oposición y con el dolor de haber sido impedido de competir como candidato, ni siquiera de haber podido hacer campaña, aunque fuera, salió de la cárcel una semana después de las elecciones y su figura se agigantó definitivamente cuando su discurso se convirtió en una de las piedras fundamentales de la reconstrucción democrática. Su ofrenda de gobernabilidad fue, sin dudas, el corolario imprescindible para dar garantías de la reconstrucción democrática. Dijo en esa ocasión histórica: hay una frase que normalmente se utiliza y dice: estaremos dispuestos a votar al nuevo gobierno todas aquellas iniciativas con las que estemos de acuerdo. Esto no es decir nada. Naturalmente que todo partido en principio vota aquellas cosas en las que está de acuerdo. Yo daría un paso más. Nosotros estamos dispuestos a votarle en el Parlamento al gobierno que presidirá el doctor Sanguinetti todo aquello en que coincidamos y todo aquello que, a condición de que no comprometa principios esenciales, aunque no coincidamos,
resulte indispensable para proporcionarle al nuevo gobierno la posibilidad de moverse, de gobernar. Wilson fue entonces gobernante lúcido, opositor enérgico, radicalmente democrático, generoso en la gobernabilidad. Todas aristas muy relevantes, pero esa trayectoria agregó algo muy especial y único, un brutal carisma encantador que convertía todos esos actos en acciones mágicas que multiplicaban su impacto. Wilson fue una personalidad atrapante, magnética, brillante, una mezcla tremenda de atracción con humor mordaz y una fina ironía. Todos los uruguayos, señora presidenta, seguidores y adversarios, sabemos que Wilson merecía ser presidente. Tenía todas las condiciones, tenía un enorme respaldo ciudadano, tenía ganas y razones para ser presidente. Los avatares de la vida lo impidieron, avatares políticos, situaciones injustas y finalmente una enfermedad cruel que terminó tempranamente con su vida. Todos, más allá de nuestros afectos y convicciones, somos conscientes de que nuestro país quedó con esa deuda pendiente con uno de los más grandes políticos que dio esta tierra. Muchas gracias, señora presidenta.